tardes, iglesia. Vamos a la carta de los Gálatas. Sé que ya algunos están ahí. Si el Señor lo permite, hoy queremos comenzar una serie aquí en Gálatas. Hoy estaremos abordando con la ayuda del Señor el capítulo 1, los versículos del 1 al 5, un poquito este saludo que Pablo hace a esta iglesia aquí en Galacia o a estas iglesias en la región de Galacia. Respetando la oración de mi hermano Jonathan, pero un poco que uno está adaptado y acostumbrado. Le doy gracias por orar porque, como decía un teólogo borracho, que falte que sobre. Vamos a orar. Padre Señor, te pedimos de nuevo que seas tú ahí hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, preparándonos, empezando por mí mismo, Dios. Te pido que sigas trayendo hombres y mujeres a esta iglesia con un corazón dispuesto a servir, que estén pendientes de cada detalle, Dios. No para uno estar de vago, pero sí para poder quizás estar más centrado en la palabra. Ayúdanos, Dios, a seguir creciendo como iglesia en esas áreas también, Dios. Mi buen Dios, Señor, esto no depende de mí, depende de ti, es tu palabra. Permite que sea tu Espíritu Santo una vez más, como te pedía Jonathan, orando a nuestros corazones, inquietándonos, animándonos, restaurándonos. Si hay algo que tenemos que reaccionar con arrepentimiento, que tu Espíritu Santo lo produzca a través de tu palabra. Si hay algo que debe llevarnos a la adoración, pues que también podamos romper en adoración a ti y darte gracias por lo bueno que tú eres. Padre, no nos dejes igual que como entramos y que tu palabra toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Quizás ustedes han oído hablar de los reformadores, y los reformadores no es más que un grupo de creyentes que se acercaron a las Escrituras después de muchos años de catolicismo. La iglesia era católica, era una iglesia universal. Después de los apóstoles, estamos hablando ahí ya después del año 90, era una sola iglesia sobre el fundamento de los apóstoles que se estaba construyendo. Alrededor de los años 300 viene la iglesia católica y ahora empiezan los prereformadores alrededor del 1300 con Wycliffe, después en Inglaterra John Hus, en aquel tiempo la República Checa, antiguamente Checoslovaquia, y después vinieron todos estos reformadores que conocemos. Los reformadores, cuando ya llega su época, su momento, ellos tienen un cuadro más grande que ellos pueden observar, que ellos pueden mirar, y cuando ellos se sientan a mirar ese cuadro, ellos pueden palpar y pueden darse cuenta que tanto en los judíos de la primera época, en estos judíos que se empezaron a convertir al cristianismo, como en la iglesia católica había un común denominador, había un paralelo que se podía establecer entre las dos. Y ese paralelo era el patrón de la justificación por las buenas obras. Si usted miraba a aquellos judíos, aún judíos que se habían convertido, pero que de alguna manera se habían quedado en la iglesia de Jerusalén, al ser judíos, al ser parte del pueblo de Israel, ellos seguían manteniendo la ley de Moisés y seguían tratando de cumplir todos los mandamientos que estaban establecidos en el Antiguo Testamento, al mismo tiempo que ellos estaban canalizando estas enseñanzas, gracias, del Señor Jesucristo. Entonces, ellos están en ese proceso, en medio de ese proceso, hay muchos judíos que se van al extremo. Y al extremo que se van es de no solo querer ellos cumplir las leyes nacionales, las leyes que tenían como nación, sino de querer imponerle ahora a los nuevos creyentes que para ser justificados, que para tener salvación, aparte de Cristo, ellos necesitaban guardar todos los ritos y todas las leyes, incluyendo la circuncisión. Ahora los reformadores están aquí, año 1500, con todo este bagaje, empiezan a levantarse las voces de la reforma y ahora ellos pueden ver todo este periodo de la iglesia católica. ¿Qué hace la iglesia católica? Como les decíamos, antes del año 300 la iglesia católica católica significa universal, era una sola iglesia. Pero ahora la cabeza de la iglesia católica romana, que es esta iglesia que la mayoría de nosotros conocen en Occidente y que estaba en nuestros países, se levanta como una cabeza sobre todo el imperio. Prácticamente la iglesia católica está sobre los príncipes, sobre los reyes, sobre la población,
y ese imperio hay que mantenerlo con dinero. Ellos necesitan dinero para seguir funcionando. ¿Y a dónde van moviéndose todo el tiempo? Al mismo patrón de justificación por buenas obras. Si tú quieres ser justificado, Cristo no es suficiente. ¿Qué tú necesitas? Hacer buenas obras. Y aquí empieza toda esta idea de que había que bautizar los niños desde pequeños, y en ese bautismo infantil los niños eran perdonados de todos sus pecados hasta ese momento. Todo ese pecado heredado era perdonado. Hasta ese momento del bautismo infantil el niño no era pecador. Si el niño no sabía hablar, no sabía leer, entonces venía el padrino, que entonces leía una oración por el niño, donde él decía que se estaba arrepintiendo de todas las cosas. El padrino respondía por el niño. A partir de ahí empiezan diferentes tipos de obras. Estaban los monjes con su vida ascética, tratando de alcanzar buen favor delante de Dios por irse a un lugar solo y un lugar frío, ahí estar leyendo la Biblia y la Escritura, lo cual no es malo. Es bueno buscar periodos de aislarnos de la bulla, del tumulto, en oración, buscar la presencia del Señor. Eso no es malo. Lo que está mal, estos términos siempre escuchen. Hay una diferencia en lo que es malo y lo que está mal. Y como hablamos ahorita en la clase, Dios conoce nuestros corazones. ¿Cuál era la intención de los monjes que iban a llevar la vida ascética? Buscar un favor delante del Señor. Entonces yo me voy a llevar ese tipo de vida, pero para ser justificado por mis buenas obras. Comienzan las cruzadas, algunos están familiarizados con ese término, y ahora la Iglesia Católica de Roma quiere ir allá hasta Jerusalén y quiere liberar a Jerusalén. No tienen soldados. ¿Qué es lo que dicen? Pues el que vaya a esa batalla, y si mueres no hay problema, porque vas a ganar el perdón de tus pecados. ¿Qué cosa es eso? Buenas obras, tratando de buscar el favor de Dios a través de buenas obras. Y ahí mismo quizás usted ha oído hablar de la penitencia, y está la penitencia con la confesión. Buenas obras, tú tenías que pecar y confesarte. Quizás los que han leído la biografía de Martín Lutero están más familiarizados con lo que le pasaba a Martín Lutero, que iba, se confesaba y terminaba de confesarse, y como él entendía todavía que el pecado era real, aunque no tenía toda la verdad del Evangelio, llegando casi a la esquina regresaba y se volvía a confesar. Los sacerdotes no lo querían ver, decían: Lutero, ya, vete a dormir, que no nos tiene locos. Y se le iba literalmente, no con Lutero, en aquel tiempo se le iba casi todo el tiempo en confesión, confesión, confesión. Si eso fuera poco, comienzan las ventas de indulgencia. La Iglesia Católica tiene que empezar a construir una nueva sede, tiene que mantener edificios, no tiene dinero. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Pues nosotros te vendemos la salvación. En el bautismo tú fuiste justificado hasta ese momento, pero tú seguiste pecando. Si ya tú quieres ser justificado completo, pues dame dinero, compras la indulgencia y por dinero ya tú estás justificado. Y en ese mismo sentido, quizás ustedes han oído hablar del purgatorio. Y el purgatorio es este estado intermedio donde ya las personas te dicen: sí, él era un buen católico, él está salvo, pero él está en un lugar intermedio donde no tiene toda la santificación que necesita. ¿Qué ustedes creen que tenían que hacer? Pagar dinero para que el familiar ya pasara del purgatorio al estado final, a la presencia del Señor. ¿A dónde quiero llegar? Los reformadores protestantes bíblicamente regresaron a las Escrituras, se pudieron dar cuenta que tanto estos judíos del primer siglo como la Iglesia Católica Romana con todo su imperio, después todos estaban errados al tratar de pensar o expresar o enseñar que el creyente iba a ser justificado por algo más que no fuera Cristo y solo Cristo. La única manera de un creyente ser justificado es a través de Cristo. No hay nada que tú puedas hacer para merecer la salvación. La única manera de nosotros ser justificados es confiando en Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Pueden decir amén? Amén. Qué bueno que hay varios cristianos aquí en esta tarde. En algún momento, por la gracia del Señor, el Señor me llevó a un pequeño pueblo, se lo he contado en otras ocasiones, que se llama Puerta de Golpe. Los que son de allá de Cuba, en la provincia de Pinar del Río, municipio Consolación de Zules, es un pueblo pequeño, pero como pueblo pequeño nos faltan las iglesias. Nosotros nos reuníamos
en un pequeño local que era la peluquería de una hermana al principio, después nos los donó, pero de día era y entre semana la peluquería de una hermana, el domingo en la mañana y el jueves en la noche y el sábado en la noche se convertía en iglesia porque se reunía el pueblo de Dios a adorar, a leer la palabra, a meditar en la palabra. Y allí en aquel lugar en algún momento estábamos caminando al frente, teníamos una iglesia metodista, pero no es la iglesia metodista sólida, sino que era una iglesia metodista que ha sufrido muchas transformaciones, desde ser llamado metodista por su nombre, hasta que llegaron a Cuba y a diferentes países y se convirtieron en iglesias que no seguían por la palabra, iglesias donde hay mucha desorganización y muchas cosas terribles, pero una de las cosas que hay es mucho legalismo. Legalismo diferente a otras iglesias, pero había mucho legalismo. Ahí mismo, pueblo pequeño, al frente, un poquito más a la izquierda, teníamos la iglesia adventista, donde había mucho legalismo y justificación por las propias obras. En la misma acera de nosotros, más allá a la derecha, no a la izquierda, ahí estaba la iglesia católica. Y para ser un pueblo pequeño había más iglesias que personas casi, pero estaban. En medio de todo eso, orando con el Señor y aprendiendo, nosotros los domingos hacíamos algo que era enseñar la palabra. Le enseñábamos ahí versículo por versículo, a veces 15 versículos, 10, 8, 20, hasta donde tocara. Y en medio de eso la carta de Gálatas fue de mucha bendición para la iglesia. En algún momento decidimos estudiar la carta de Gálatas y todos los hermanos que venían a nuestra iglesia, algunos eran inconversos, que necesitaban conocer la gracia de Dios, pero muchos venían de esas otras iglesias y se estaban reuniendo ahora con nosotros. Y lastimosamente llevaban tiempo en la iglesia, pero no habían entendido la gracia del Señor. No habían entendido la justificación solo a través de Cristo. Y para la gloria del Señor fue un antes y un después en la iglesia pasar por la carta de Gálatas. En esta semana hablaba con Danis, el hermano Dani, que estaba dirigiendo aquí la alabanza. Y el hermano Dani, para los que no lo sepan, estuvo varios años de pastor en Cuba, en una iglesia también. Y Dani allí en Cuba, en la iglesia Bel, que es otra iglesia, en otra denominación, también tuvo la misma experiencia. Pudo pasar por la carta de Gálatas por la iglesia y pudo ver un antes y un después en la iglesia. Nuestra oración, nuestra expectativa y nuestro deseo es que no sea diferente con palabra de vida. Dios quiera que cuando lleguemos al último capítulo de la carta, al último versículo, muchos de nosotros podamos experimentar un cambio en nuestra vida, en nuestros corazones. Que la palabra llegue a nuestro corazón y nos despoje de cualquier legalismo, al mismo tiempo que tenemos un entendimiento correcto de la ley del Señor. No somos antinomianistas, no despreciamos la ley del Señor, pero tampoco somos legalistas. No creemos que a través de la ley vamos a ser justificados o vamos a ser santificados. Entonces, una introducción un poco larga, pero queremos establecer la base hacia dónde queremos ir. Le hemos puesto por título a este sermón un tratamiento necesario. Queremos centrarnos en la primera parte de la carta y queremos centrarnos en qué nos está transmitiendo el Espíritu Santo aquí a través de su palabra, que estaba haciendo el apóstol Pablo con las personas que iban a escuchar principalmente la carta, con esas iglesias de Galacia. Por eso le hemos puesto un tratamiento necesario. Es necesario poner las bases. Amados hermanos, la iglesia debe tratar la herejía con seriedad para exterminarla. La iglesia cristiana debe tratar la herejía con seriedad para exterminarla. Si nosotros como iglesia, no solo los pastores, ustedes como miembros, vemos que la herejía está entrando en la iglesia, no es el momento de reír, no es el momento de pasar la mano, es el momento de darle un tratamiento serio, porque todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor es ofensivo para el Señor. Y Dios es un Dios santo, pero que quiere un pueblo santo. Hemos puesto por primer título a nuestro sermón, una autoridad necesaria. Una autoridad necesaria. Y vamos a ver los versículos 1 y 2. La mayoría de nosotros, quizás, no todos, pero la mayoría de nosotros, que viven quizás en una casa, saben que generalmente en la mayoría de los lugares, sobre todo en las asociaciones, hay en alguna esquina de las casas, hay un policía que vive. En ese grupo de casas, en esa comunidad, generalmente hay un policía en diferentes lugares.
ese policía puede llegar a convertirse en tu amigo. Tú lo ves, lo saludas, él te saluda a ti, si sabes inglés sobre todo, y logras hacer una amistad con él y quizás se ayudan el uno al otro, tú lo ayudas a él, él te ayuda a ti. Pero va a pasar algo. En el momento que el policía se pone el uniforme y tú andas a exceso de velocidad y él te prenda las luces, ¿saben qué va a pasar ahí? Él te tiene que tratar como un ciudadano y él tiene que comportarse como un oficial, porque él está ejerciendo la tarea que tiene como policía. Si tú estás haciendo algo indebido, estás robando en una tienda, estás matando a una persona, aunque él sea tu amigo, si él llega a la escena del crimen, él es un oficial. En ese momento tú no le puedes decir, oye, mi amigo, mi vecino. No, ¿cómo debes tratarlo en ese momento? Oficial. No sé cómo se dice en inglés a los policías. Ese mismo, ahí está. Dani lo dice mejor que yo. Y usted lo trata con respeto porque él ahora no es su vecino. Él es el oficial que está atendiendo la situación en la cual usted se encuentra involucrado. En ese mismo sentido, yo quiero que veamos que cuando hablamos de una autoridad necesaria, tenemos que ver quién es Pablo y tenemos que verlo de una manera oficial. Aunque muchos de los gálatas hubieran hecho alguna amistad con Pablo, aunque lo conocieran de cerca o aunque no lo conocieran, era el momento de establecer la autoridad para poder tratar el asunto que él quería tratar. Entonces, Pablo, por el bien de la iglesia, por amor a la iglesia, tiene que usar su autoridad. Alguien diría que ¿para qué son los presidentes? ¿Para qué pone uno de presidente a los presidentes? Para que usen su autoridad. No hay nada más nefasto para un país que tener presidentes que no ejercen autoridad. Buenas o malas, los presidentes están llamados a liderar y a ejercer su autoridad. Leamos el texto que dice el texto, versículo 1. Pablo, ¿qué cosa? Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y es algo extraño. Pablo está comenzando la carta y Pablo le está dejando saber a ellos que qué cosa es él. Yo soy Pablo, el apóstol. Les está escribiendo el apóstol a ustedes. Yo, Pablo, les estoy escribiendo. La palabra apóstol puede interpretarse de varias maneras, puede tener varios significados. La palabra apóstol se puede traducir como un mensajero. Usted busca otras partes de la Biblia y usted va a ver que la palabra apóstol se utiliza para alguien que va a hacer una tarea y no necesariamente es un apóstol oficial de la iglesia. Para los que toman nota, 2 Corintios 8, 23, y dice, respecto a Tito y otros hermanos que estaban enviando con una ofrenda que debían llevar de los hermanos de Macedonia para los hermanos que estaban en Judea, que estaban pasando necesidad. En ese sentido, en 2 Corintios 8, 23, la palabra apóstol se usa de un mensajero. En Filipenses 2, versículo 5, se habla de Epafrodito como un mensajero de la iglesia de Filipo, que ahora se le estaban enviando al apóstol Pablo para que atendieran las necesidades del apóstol allí donde estaba preso. También esta palabra se puede traducir no solo como mensajero, sino la palabra apóstol se puede traducir como enviado, alguien que es enviado. Hebreos capítulo 3, versículo 1, se dice que nuestro Señor Jesucristo es un apóstol en el sentido de enviado. Cristo es nuestro apóstol de la fe. ¿En qué sentido? En que Dios fue quien envió a su Hijo Jesucristo. Lucas 6, 13. Vamos todos a Lucas 6, 13. Necesitamos leer ese para poder entender esto un poquito mejor. Y miren lo que dice en Lucas 6, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche haciendo ¿qué? Orando a Dios. Hay una decisión seria que tomar. El Señor Jesucristo no iba a estar toda la vida con nosotros. Él tenía que partir a la presencia del Señor. Y Él quería dejar un grupo de hombres en un momento específico que se encargaran de toda la labor del Señor. Versículo 3. Cuando era de día, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles.
Ahora la palabra apóstol aquí, aunque tiene que ver con ser enviado, aunque tiene que ver con ser un mensajero, tiene un sentido oficial. Los 12 apóstoles son diferentes a cuando iba alguien a llevar una carta o a cuando iba alguien a hacer otro tipo de tarea enviada por Pablo o por cualquiera de los apóstoles. Aquí estamos hablando de apóstoles en el sentido oficial. Habían 2 requisitos, lo hemos hablado en muchas ocasiones, para ser reconocido como un apóstol. La iglesia era una iglesia joven, estaba surgiendo allí con el Señor Jesucristo y habían 2 requisitos que se requerían para ser un apóstol. El primero era haber sido testigo de la resurrección de Jesús y el segundo, haber sido escogido por Dios para esa tarea. ¿Qué dice nuestro texto? Gálatas 1:1, que Pablo era ¿qué cosa? Apóstol. Él había sido escogido por el Señor. ¿Cómo lo dice nuestro texto? Fíjese bien. Él dice que él es apóstol, pero no es seleccionado por ningún hombre, sino que fue sacado de apóstol, todo lo contrario, sino todo lo contrario. ¿Por quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El mismo Dios y Cristo escogen a Pablo para esta tarea. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 9:1, vamos a buscarlo en nuestra Biblia, vamos a buscar estos 2 textos porque nos van a ayudar. 1 Corintios 9:1, está bien cerca. Dice la palabra del Señor. Ahora está hablando del apóstol Pablo a otra iglesia difícil. Regresamos atrás. Cuando veremos, porque no queremos decirlo todo desde el principio, iremos viendo en la carta que Gálatas tenía una situación especial. Gálatas no era una iglesia fácil. En Gálatas estaba pasando algo muy peligroso. Había una herejía que estaba penetrando en la iglesia que si no se paraba iba a dañar a todas las iglesias de Galacia, pero iba a seguir, iba a dañar a todas las iglesias cristianas hasta el momento. Era urgente, era imperante que Pablo le escribiera. Pero ¿por qué Pablo tiene que usar ese título de Pablo apóstol? No de hombres ni por hombres, sino por el mismo Cristo y por Dios el Padre. Ahora estamos viendo 1 Corintios capítulo 9, versos 1. Otra iglesia difícil, donde él tiene que volver a hablar de su autoridad, que es algo extraño, es algo que él no anda constantemente haciéndolo, pero cuando lo requiere, tiene que hacerlo. ¿Y qué dice en el 9:1? No soy apóstol, no soy libre. ¿Y cuál es la pregunta que viene después? ¿No he visto al Señor Jesús nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Se están dando cuenta que él afirma que él ha visto a Cristo resucitado? Seguimos a 1 Corintios, ahí mismo 15, versículos 7, 8 y 9. Y dice la palabra del Señor. Después apareció a Jacobo y después ¿a quién apareció? A todos los apóstoles. Y ahora empieza a narrar. Y a último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y no sé si pueden ver cómo él dice con sus propias palabras y está narrando lo que pasó en Hechos 9. No vamos a ir a Hechos 9, pero usted lo puede hacer en su casa, cuando el Señor Jesucristo se le aparece y lo envía a la tarea que lo está enviando. Así que el apóstol Pablo ha sido llamado por Dios para esta tarea y el apóstol Pablo ha visto al Señor Jesucristo resucitado. El apóstol Pablo tiene todas las cualificaciones para ser un apóstol del Señor Jesucristo y de eso no le cabe duda a nadie. Los otros apóstoles están convencidos de esto. Ahora, Pablo era oficialmente un apóstol, pero hoy nosotros no tenemos apóstoles, porque ni Maldonado, no voy a decir Dante Gebel, porque Dante Gebel está como, no se sabe ni qué se está haciendo, no sé, anda ahí extraño, Dios quiera que se convierta, pero Cash Luna, Maldonado, y hay muchos apóstoles en inglés que no me sé su nombre, creo que uno Benny Hinn, creo, y no me acuerdo de los otros, hay otros más famosos, pero no sé mucho de ese mundo, de verdad que no entro mucho ahí. Por eso solo les menciono esto, porque son los únicos que conozco, pero quizás ustedes conocen iglesias apostólicas en Tampa. Mi hermano, cualquier persona que haga llamarse apóstol es un falso maestro del Señor. Corra de esa iglesia por su vida, porque esas personas ni han sido puestas por el Señor, ni han visto al Señor Jesucristo resucitado. Cuando los 2 apóstoles se pierden a Judas, al principio de Hechos de los Apóstoles, sacan un apóstol nuevo, ahora Pablo está diciendo que como un abortivo está él.
después de este grupo de apóstoles, ya no ha existido el oficio de apóstol. El oficio que pasa a la iglesia de manera oficial, Filipenses 1:1, y que queda en toda la historia de la iglesia y que registra la palabra del Señor, es pastores y diáconos. Solo hay 2 oficiales en la iglesia. No hay arcángel, no hay apóstol, no hay madre de Dios, profeta, no hay nada de eso, mis hermanos. De manera oficial solo quedan, Filipenses 1:1, pastores y diáconos. Los pastores son los encargados de liderar la iglesia. En un gobierno congregacional, la congregación toma decisiones como quién entra, quién sale de la membresía, si hay que llevar un caso de disciplina, si hay que apoyar el budget, cómo se utiliza el dinero. La iglesia toma todo ese tipo de decisiones. Los pastores van liderando, los pastores están pendientes de la doctrina, qué libros vamos a estudiar, qué vamos a proponer. Uno escucha a la iglesia, pero se supone que los pastores diligentes están estudiando, conocen las escrituras, conocen las doctrinas y saben por dónde pueden llevar las ovejas. Literalmente, cuando el Señor presenta a las ovejas, ¿cómo las presenta? Como ovejas que quieren hacer ¿qué? Descarriarse. Las ovejas quieren ir y quieren comer la comida que ellos quieran. No les interesa si se hace daño, si se alejan de rebaño, si se las come un lobo, porque las ovejas son tercas. Pero los pastores deben liderar a las iglesias. Esos son los oficios que tenemos en este momento. Los diáconos sirven a la iglesia. Los diáconos de una manera oficial apoyan el trabajo de los pastores. Entonces, mis hermanos, él tiene que recalcar su autoridad debido, entre otras cosas, a la seriedad de este asunto. Había una herejía destapándose que, de no ser tratada a tiempo, terminaría, como habíamos dicho ahorita, contaminando todas las iglesias. Vamos al versículo 2, habiendo aclarado esto, y dice la palabra del Señor: y todos los hermanos que están conmigo. Y no sé si puede notar la humildad del apóstol Pablo. Acabamos de decir que el apóstol Pablo era el último de los apóstoles. Él le podía decir a estas personas: yo, Pablo, como apóstol les digo esto, esto y esto. Pero sin embargo, él se toma el tiempo de compartir lo que le va a escribir a ellos con otros hermanos que no son reconocidos por la iglesia, ni como pastores, ni como oficiales, ni como nada. Y él se está tomando el tiempo de abrir su corazón con estos hermanos, de conversar de la situación de los Gálatas. Y de ahora, a la hora de escribir, en vez de poner su nombre, dice: y todos los hermanos que están conmigo. Esto que les estoy diciendo se lo digo como apóstol, pero lo he consultado en humildad con un grupo de hermanos para ver que no tengo un punto ciego, porque a veces tú puedes tener una posición de liderazgo, pero tener un punto ciego y no darte cuenta de las cosas. Necesitas otras personas contigo que te estén apoyando y que te estén acompañando. ¿Y a quién le escribe? A las iglesias de Galacia. Y aquí tenemos una pequeña situación, pero que no es un problema. Aquí tenemos una pequeña situación, algo un poquito complejo, pero que no afecta la interpretación ni el entendimiento de nuestra carta. Y a lo que me refiero es al destinatario de la iglesia de Galacia. Cuando él dice ahí, a las iglesias de Galacia, hay 3 posibles posturas. Esto es un poco complejo, pero en honor a la verdad lo tengo que explicar. Podía ser las iglesias del norte, que era literalmente a los que se conocía como Gálatas en aquel momento, que eran los celtas que habían venido a vivir ahí en la parte norte de esta región de Asia Menor, donde conocemos a Galacia. Podría ser esas personas. No podemos hablar con versículos de todas las cosas, nos demoraríamos mucho. Podría ser una iglesia más al este, en una zona montañosa, donde ahí usted ve el mapa y ve Turquía, donde está la actual Turquía. Podría ser que le estuviera escribiendo a eso, o muy probablemente estuviera refiriéndose en Asia Menor a la parte sur, donde Pablo había hecho su primer viaje misionero, pero donde pasaría en el segundo viaje misionero y en el tercer viaje misionero y seguiría. No vamos a ir a ningún texto, pero la mayoría de los comentaristas, hay posturas para acá, posturas para allá, coinciden en que es muy fácil, muy cómodo apoyar esta última postura de que Pablo pasó por esta región en sus viajes misioneros y ahora Pablo les está escribiendo una carta. Lo único que eso nos provoca es que dañaría la fecha de cuando le escribió. Si nosotros estamos de acuerdo con la segunda posición de que es Turquía moderna, posiblemente estamos hablando de que Pablo escribió esta carta después que ya escribió todas las demás cartas. Romanos, Filipenses, Pablo ya está en lo último de su ministerio y escribe esta carta. Si nosotros pensamos que le escribió a la zona norte, a los celtas,
Quizás la carta se escribió después del segundo viaje misionero, quizás al final del tercer viaje misionero, entre el año 54 y 55 después de Cristo. Y por último, y nos inclinamos, y es lo que creemos, que esta carta debe haberse escrito en el año 49 después de Jesucristo. Y le estaba escribiendo a esta parte, si usted busca cualquier Biblia y usted ve los viajes misioneros, y le estaba escribiendo a esa parte sur, casi en el medio ahí, en Asia Central. Después de su primer viaje misionero, para poder interpretar bien la carta y lo que vamos a sostener, y antes del concilio en Hechos 15, los que han leído la Biblia, saben que en algún momento Pablo va a Jerusalén, en Hechos capítulo 15, y hay un concilio y de ahí los vuelven a enviar a ellos. Esto es antes de salir a su segundo viaje misionero y después del primer viaje misionero es el concilio. La buena noticia, perdónenme en todo este espacio, pero en honor a la verdad hay que decirlo, fue escrita para responder a problemas específicos en iglesias particulares. ¿Qué significa eso? Que si se escribió en el 49, si se escribió en el 55, 56 o si se escribió en el 57, mis hermanos, no afecta lo que vamos a atender. Las situaciones que se presentan en Gálatas y la respuesta bíblica que da Pablo, da lo mismo que se haya escrito en un año, en otro o en otro. Por lo tanto, podemos tener paz en lo que estaremos interpretando. Lo importante es entender qué provocó esta situación, que Pablo tiene que escribir esta carta y tiene que comenzar con este saludo. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? ¿Cuál es la situación de esta carta? En algún momento los Gálatas reciben el Evangelio. Ellos no conocen al Señor. Alguien se toma el tiempo de ir y predicarles el Evangelio. Ellos son gentiles y alguien se toma el tiempo de decirle, mira, tú no mereces a Dios, pero tú estás perdido en pecado y la única manera de tú ser salvo del infierno, de la ira de Dios, es creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Gentil al fin, no tenían toda la información, no conocen nada del Antiguo Testamento, ellos abrazan esa fe. ¿Y qué es lo que garantiza la Escritura? Que si alguien cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, ¿qué cosa es? Salvo. Las personas que recibieron ese mensaje, ellos no tienen todo el conocimiento, pero se arrepintieron de verdad y creyeron en Cristo para salvación, automáticamente, ¿qué son esas personas? Salvas. Esas personas no han guardado un mandamiento todavía, como usted, el día que se convirtió. Pero usted se arrepiente de sus pecados y usted reconoce que Cristo es la única manera de ser salvo. Esa iglesia joven empieza a crecer, empieza a conocer la palabra, pero pasa poco tiempo y de ahí empieza a salir un grupo de agitadores que quiere dividir la iglesia. Empiezan a levantarse ciertas personas que empiezan a decir, sí, mira, tú tienes que creer en Cristo, pero necesitas hacer otras cosas más para poder ser salvo. Y entre estas cosas, vamos al capítulo 4, versículo 17, para poder entender bien esto. Mira lo que hacían estos agitadores. Así son los agitadores, mi hermano. En el fondo este es el deseo de un agitador. ¿Y qué dice? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros. ¿Para qué? Para que vosotros tengáis celo por ellos. En el fondo lo que estas personas querían era demeritar a Pablo, demeritar el ministerio de Pablo, como decir, no escuchen más a Pablo, escúchenos a nosotros, no sigan a Pablo, síganos a nosotros. Por eso ahora vemos a Pablo que cómo tiene que comenzarle la carta a estos Gálatas ahora, después que se entera de lo que está pasando en Gálatas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Les escribo con toda la autoridad de un apóstol. Yo les estoy escribiendo de parte del Señor y delante del Señor. Y les voy a hablar lo que Dios me ha dicho que les ministre a ustedes por el Espíritu Santo. ¿Cuál era el mensaje de estos agitadores? Lo veremos la próxima semana, pero vamos a leer un momentico el versículo 6 y el versículo 7 del capítulo 1. Versículo 6 y 7 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿por qué? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, los agitadores, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Había entrado un grupo de personas allí para hablar más de Pablo y para decirle que lo que estaban enseñando, eso no estaba bien. Había que añadir otras cositas, faltaban unos elementicos ahí, unas cositas ahí que habían que hacer para que fuera una iglesia buena y verdadera. Y la defensa de Pablo es solo Cristo, sola Escritura, solo el Espíritu Santo del Señor. Vamos a ver cómo esta carta habla constantemente
de la obra del Espíritu Santo. No hay nada que añadir. La seriedad del asunto requería que Pablo mostrara sus credenciales y les dejara saber que lideraría esta situación confiando en quien lo llamó. Pablo hace esto por un bien mayor. Él tiene que decir, yo soy apóstol de Cristo, pero porque hay una situación específica que hay que atender. No sé si recuerdan a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo tenía que salir al paso de una situación, Él no lo hacía en juego. Mis hermanos, nosotros tenemos mucho temor al hombre. A mí me pasa. A mí me pasa y es algo que el Señor está trabajando con mi corazón. Y a veces cuando tengo que decirle algo que un hermano está haciendo mal, en vez de ir sabiendo que es pecado y que es terrible y hablar con toda la seriedad que tengo y pararme delante de ese hermano y decirle, mira mi hermano, no te estás congregando, estás pecando contra el Señor. Mira mi hermano, no estás sirviendo en la iglesia. Mira mi hermano, no estás amando a tu esposa como deberías amarla. Mira mi hermano, estás descuidando a tus hijos. No veo que tus hijos estás ahí ocupados. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero no te veo ocupado con tus hijos. He hablado con ellos y me dicen que tú ni le lees la Biblia, que tú ni oras con ellos. Y en vez de hacerlo así, en mi temor al hombre, lo que hago a veces, dime, hace tiempo que no te veo. ¿Saben qué estoy yo haciendo ahí en ese momento? Pecando. Ustedes también lo hacen cuando lo hacen. Se llama temor al hombre. ¿Qué deberíamos hacer? Cuando pasa algo serio y doloroso, no ir y maltratar a la persona, no burlarte de ella, no tratarla áspera, pero con mucho amor y con mucho cuidado, decirle a las personas las cosas que le tenemos que decir por la gloria del Señor. Por amor a la persona, porque queremos que sea más como Cristo y para la gloria del Señor. Cuando Cristo lo tenía que hacer, lo hizo. Cuando Judas lo iba a traicionar, ¿el Señor Jesucristo se echó a reír? No, se sentó en la mesa con todo el mundo y como era público lo que iba a hacer, dijo, el que tiene las manos metidas ahora mismo, no me acuerdo dónde era, que en el pan, mojadas en pan, este me va a traicionar. ¿Quién tenía las manos metidas mojadas en pan? Judas. Él le estaba diciendo a todos los apóstoles que estaban ahí, Judas me va a traicionar. Cuando el Señor Jesucristo tuvo que ver a Tomás, y Tomás, viéndolo, le dice, no, pero yo no creo, si yo no meto las manos en los huequitos, si yo no meto el dedo en los huequitos de las manos, yo no creo. ¿Saben qué le dijo el Señor Jesucristo en ese momento a Tomás? Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y usted piensa en eso como quiera, pero no hay mayor ofensa que esa, pero es una ofensa por amor. Está diciendo, si tú no crees en mí, porque en Cristo hay que creer sin haberlo visto. Pues nosotros creemos ahora sin haberlo visto. Aún sin haberme visto, tú deberías creer que yo te dije que yo iba a resucitar y tú no estás creyendo. Tú eres un incrédulo, tú no eres un verdadero creyente. Ahí fue donde Tomás se convirtió. En el momento que él cae ahí, usted ve la respuesta, ahí es que se convirtió. Si Cristo no lo confronta de manera seria, su pecado, eso iba a pasar, pues no iba a pasar. Tenemos a Nicodemo. Estaba leyendo con los niños anoche, Nicodemo, en Juan capítulo 3. Y llega este hombre que sabía mucho de la ley. Este hombre era un erudito, este hombre tenía una posición dentro de los judíos, pero viene de noche para que nadie lo vea. Y se presenta delante del Señor Jesús. Y nosotros sabemos que tú de verdad tienes que ser alguien, porque las cosas que tú haces no las hace cualquiera, por lo menos fue sincero. Y se paró delante de Cristo con un corazón sincero. ¿Saben lo que le dijo el Señor Jesucristo? No importa cuánto tú sepas, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le responde con un poquito de sarcasmo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a meter dentro de la barriga de mi mamá y vuelvo a nacer? Y Cristo le dijo, no. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Yo no te estoy hablando de nacer de la carne. Tienes que nacer espiritualmente. Y al final del texto le dice que tiene que creer en Cristo para salvación. Que si él no creía que de verdad era el Mesías, no iba a ser salvo. ¿A dónde quiero llegar, mis hermanos? Pensemos en estas cosas. Pensemos cómo nosotros estamos tratando las situaciones difíciles que se acercan a la iglesia o las situaciones difíciles que se acercan a tu familia. Sabes que tu hijo está en malos pasos, sabes que tu esposa no está haciendo lo que debe hacer para la gloria del Señor, sabes que tu esposo anda ya varias semanas un poco extrañito, no quiere venir a la iglesia, ya lleva días sin leer la Biblia. Mis hermanos, se puede hacer con mucho amor y con mucho cariño. Puedes preparar un buen café, un desayuno, pero hay conversaciones que deben tenerse con seriedad. Si son padres, quizás el papá y la mamá sentados con los hijos diciéndole, nosotros no nos gusta decirte esto, pero somos tu papá y tu mamá y es la hora de conversar de este asunto. A ese mismo nivel tiene que pasar como iglesia. Por amor a los hermanos, si usted es un maestro y usted tiene maestros debajo de usted, que usted le tiene clases asignadas, usted debe sentarse con esos maestros cuando esos maestros no estén haciendo lo que deben hacer.
Si usted es pastor y usted ve que la herejía viene entrando, o usted tiene algún tipo de liderazgo en la iglesia, nosotros debemos ser valientes y por amor a Dios y para la gloria del Señor, nosotros debemos darle frente a esos asuntos. Mis hermanos, debemos tratar con la seriedad que se requiere estos asuntos como Pablo lo trató con la iglesia de los Gálatas. Piensen en un momento, hay un grupo de herejes que penetran en la iglesia local, empiezan a atacar a los líderes y traen un falso evangelio. ¿Qué deberíamos hacer como iglesia? ¿Dejamos que todas las cosas sigan sucediendo así para que nadie se sienta mal, pobrecito, o le damos frente al pecado? Pasemos a nuestra segunda y última posición. Nuestro segundo punto, un saludo necesario. Versículos del 3 al 5. Un saludo necesario. Nosotros estamos analizando estos primeros 5 versículos y en la primera parte hemos visto que tiene que destacar su autoridad, pero vamos a ver que en el saludo empieza a pasar cosas diferentes que no son los saludos normales de Pablo. Pablo no saluda de esta manera, sino que vamos a ver una metamorfosis en este saludo. Vamos a ver algunos cambios. Y el primer elemento son los buenos deseos. Y Pablo comienza su saludo con 2 elementos muy interesantes. ¿Cuáles son esos elementos? Gracia y paz. La palabra gracia en el original significa acto inmerecido de bondad. O sea, le está escribiendo a los Gálatas y lo primero que le recuerda a estos Gálatas, su saludo es gracia. Como para que esa palabra estallara ahí en sus mentes y empezara a sonar gracia, gracia, gracia. ¿Qué me quiere decir Pablo con esto? La gracia es un acto inmerecido de bondad. Y vamos a ver constantemente en el Nuevo Testamento Pablo usando la palabra gracia. Si hay alguien que conocía la gracia de Dios, ¿quién era? Pablo. Pablo persiguió a los cristianos, mi hermano. Pablo mandó a matar cristianos. Pablo vio cuando estaban apedreando a Esteban y lo estaban matando y él estaba ahí. Cuando Pablo, el Señor Jesucristo, se le aparece y Pablo se convierte, Pablo entendía lo que es estar en el lugar que muchos de nosotros hemos estado, que sentimos que no merecemos nada. Pablo lo entendía de primera mano. Pero por eso esta nueva oportunidad, esta segunda oportunidad que le da el Señor, Él la abrazaba con tanto amor, con tanto cariño, con tanta dedicación. Porque Pablo entendía la gracia de Dios. Él entendía quién era Él, pero quién era ahora solo por Cristo. Y hasta que eso no pase en nuestras vidas, nosotros no vamos a comprender la gracia del Señor. Su saludo es gracia, para recordar todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, de lo cual ni hemos ganado nada, ni podemos pagarlo. Ninguno de nosotros puede pagar la gracia de Dios. Y uno de los problemas de los legalistas es que ellos creen que le pueden pagar a Dios. Dios me dio tanto y yo tengo que ver cómo yo le pago al Señor. La gracia enseña que no tenemos nada que pagar. Paz. Y viene incluida en su saludo. Gracia, y después viene Elí y también paz. ¿Y qué se refiere a la paz? Yo creo que es importante para muchos de ustedes hoy entender este concepto de esta palabra paz. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por estas cosas y hoy le pudiéramos decir como el apóstol Pablo a ustedes, gracia y paz. Escuche bien este concepto, mi hermano. Se refiere a la relación que por la muerte y la resurrección de Cristo, vamos al versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo murió por nuestro pecado. Dios ha establecido con los que creen en el Evangelio que tengan esa paz por Cristo. Es poder contar con una presencia de compañerismo y comunión con Dios. Cuando el apóstol Pablo les está diciendo paz, lo que les está diciendo es que a través de la muerte de Cristo y solamente a través de la muerte de Cristo, los que creamos en eso y nos arrepintamos de los pecados, vamos a disfrutar de la verdadera paz. Un presidente puede estar en medio de la casa presidencial y no tener paz. Y un preso en China, puesto preso allí por ser cristiano, en medio de una cárcel, puede estar en un lugar frío, con hambre y estar lleno de paz. ¿Cuál es la diferencia? Cristo en el corazón.
Anoche veíamos con los niños la historia de John Bunyan. Y es increíble como un hombre que sabe que va a caer preso, que si va a la iglesia a predicar el domingo lo van a meter preso, y se para en el púlpito y predica y lo meten preso. Y lo liberan y le dicen, si vuelves a predicar, vuelves preso. Y vuelve a predicar y lo vuelven a meter preso. Y el hombre estaba lleno de paz del Señor, porque él sabía que estaba haciendo la voluntad de su buen Dios, mis hermanos. Mi hermano, usted puede estar aquí, pero usted puede estar en el país de origen. Usted puede estar en otro país y se puede ir para otro y no quiere regresar para su país porque su país, usted no quiere regresar para su país. Y eso es aceptable. La paz de nosotros no depende del país donde estemos, mis hermanos. Nuestra paz depende de Cristo. Y Él quiere, porque yo tengo que regresar al contexto, que estos hombres de Galacia, antes de Él hablarle en su corazón, ellos tengan paz. Gracia, entiendan la gracia, pero tengan paz en su corazón. Que yo vengo aquí a hablarles por el bien de ustedes, no por lo malo. Esta paz la puede dar solo Dios. Versículo 3. Gracia y paz sean dadas a vosotros. ¿De quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente exaltando en esta Trinidad económica la figura de Dios el Padre y exaltando la figura de nuestro Salvador Jesucristo. Después usted ve más adelante cómo habla del ministerio del Espíritu Santo, pero se da cuenta que hasta ahí él no está exaltando el ministerio del Espíritu Santo. Él reconoce el ministerio del Espíritu Santo, pero ¿cuál es la obra que él está exaltando? La obra del Padre y la obra del Hijo. Es a lo que él manda adorar con todo nuestro corazón y con toda nuestra devoción, reconociendo y agradeciendo por todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 4. ¿Por qué adoramos a Cristo? ¿Por qué lo tenemos que adorar? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Adoramos a Cristo porque cuando están allí en esa reunión antes de la fundación del mundo, buscando la solución del pecado del hombre, Cristo se dio a sí mismo por los pecados. Y esa palabra tiene un doble significado allí. Cuando dice dio, significa renunciar a todo. O sea, Cristo renuncia a todo por la salvación de los santos escogidos de Dios. Cristo podía seguir siendo rey, podía seguir estando en el trono y decide venir aquí a esta tierra, encarnarse, vivir en humildad, soportar el pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos. En ese sentido, Cristo se dio por nosotros, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero hay otro sentido y es ponerse en las manos del Padre. Y Cristo se da al decir, Padre, haz conmigo lo que tú quieras. Es una sumisión voluntaria, como una esposa le dice al esposo, ya hemos conversado de este asunto, ya lo hemos tratado, si hacemos lo que tú dices no pecamos, si hacemos lo que yo digo no pecamos, decide qué vas a hacer, yo me someto. El liderazgo de este hogar es tuyo. Cuando las hermanas aprendan a hacer eso, verás como ustedes se van a descansar en las manos del Señor. Si lo que él va a hacer no es pecado, y lo que tú lo vas a hacer no es pecado, estamos hablando que no es pecado, y sométete al liderazgo voluntario de tu esposo. Y así mismo podemos aplicarlo a otras áreas. En ese sentido, el Padre baja la sentencia y dice, Cristo, vas a morir por los pecados de la humanidad. Y Cristo viene a esta tierra a morir por nuestros pecados, el justo por el injusto. Cristo se entrega, el Padre lo entrega. En este sentido es que Cristo se da por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Peregrinos que se encuentran aquí. El pecado los tenía llenos de rebelión contra Dios. Pablo quiere que los Gálatas bien temprano entiendan el efecto del sacrificio de Cristo, que entiendan que su muerte y su resurrección es lo único que los puede librar de este mundo lleno de pecado donde se encontraban. Este siglo es malo desde que Adán y Eva pecaron. Esta era es mala desde que Adán y Eva pecaron. ¿Y el próximo siglo cuál es? Pues cuando entremos en la presencia del Señor, ahí comienza nuestro próximo siglo. Estamos reinando con el Señor, pero cuando tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, ya tu nombre está ahí escrito en el libro de los cielos. Ya tú estás con el Señor por la eternidad. Segundo de los Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué necesita? Creer en Cristo. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Vamos todos juntos a Efesios 2, del 4 al 7, para ver qué dice la palabra del Señor. Después de Gálatas viene Efesios. Efesios 2, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Y miren lo que dice. Quiero leerles el 21 primero. Capítulo 1, verso 21. Miren esto. Está hablando de Cristo, nosotros predicamos de Efesios, recuerden. En el versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo ¿dónde? En este siglo, en este tiempo que estamos viviendo del pecado, sino también en ¿qué otro siglo? ¿Cuántos siglos? 2 siglos. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. ¿Quién nos amó primero? Tú te levantaste un día y dijiste, como me amo, voy a creer en Cristo. ¿Quién nos amó primero? Dios. ¿Cómo estamos? Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Sea la luz. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué somos salvos? Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. ¿Y dónde nos sentó ya? Ya nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En un sentido, ya nosotros salimos de ese siglo de pecado y ya estamos reinando en ese siglo venidero con nuestro buen Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Para mostrar en los siglos venideros, porque todavía no ha llegado todo el efecto de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, ya nosotros al unirnos por la sola fe con Cristo somos parte del siglo venidero. Ya somos libres de este siglo malo. ¿Qué significa eso? Que el pecado no nos puede atar. Satanás y sus demonios están prontos a devorarnos, pero no nos pueden devorar. Lo que más el diablo puede hacer es tentarnos por fuera, pero el diablo no puede entrar a habitar dentro de nosotros. Los cristianos no somos poseídos por demonios. Él puede hacer que pase algo que a ti te gusta. Él puede enviarte distracciones para que no leas la palabra, para que hoy domingo no estuvieras aquí. Seguro a algunos de ustedes se le presentaron algunos eventos que uno lo que quiere es gritar y decir, ya, no voy a la iglesia. ¿Qué culpa tiene el Señor de esto que ha pasado? Pero el diablo está ahí haciendo su ministerio. En ese mismo sentido, nosotros debemos entender que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él dio a su Hijo por nosotros, nosotros podemos y tenemos las herramientas para luchar contra Satanás y para luchar con el pecado, porque hemos sido unidos solo por la fe en Cristo. Ya este siglo malo nos puede rodear, pero nosotros no estamos atados a él. ¿Saben algo? Cuando nosotros nos dejamos envolver por la maldad de este siglo, la culpa no es de Satanás, en el fondo. ¿Saben de quién es la culpa? De nosotros mismos, que cambiamos a nuestro buen Señor por las cosas de este mundo. Por eso le decimos a veces los sábados en la noche, preparen sus corazones para adorar a Dios. Preparen sus corazones. Algunos me dicen, yo puedo preparar mis corazones todos los días. ¿Lo estás haciendo? No, empieza por el sábado. Después coge el domingo, el lunes, ojalá llegue el día que tú estés los 7 días preparando. Mira, vas a estar en fuego ahí, un diamante. Pero como no somos tan serios, tan diligentes, mis hermanos, paren algunas tareas. Paren algunas tareas 6, 7 de la noche. Deja algo para el domingo por la tarde cuando quizás regrese de la iglesia si tienes que seguir trabajando. O para los días entre semanas. Seamos diligentes. Saquemos un pequeño tiempo, 10 minutos. Sienta a la familia, si hay un hombre aquí. Y si no hay un hombre, una mamá lo puede hacer también. Y abre la Biblia y con lo poquito que tú sabes, dile, Señor, ayúdame a decir algo de estos 2 versículos. Y abre la Biblia ahí y lee esos 2 versículos a tu familia y háblale de parte del Señor. Y órale al Señor esas verdades, no te vas a equivocar. Pon el dedo en la Biblia y cada cosita que hay ahí pídesela al Señor para tu familia y para ti. No vas a errar, estoy seguro que el Señor te va a ayudar. Mis hermanos, la culpa de estar danzando todavía con este siglo malo y no estar viviendo ya en el siglo venidero, no es del Señor, es de nosotros. Arrepiéntete y cree si todavía no eres creyente. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Si ya nuestros nombres están en el libro de la vida por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que los Gálatas debían entender estas 3 cosas. Ellos debían entender quién era Cristo. Hasta que nosotros no entendamos quién es Cristo,
nosotros no vamos a ser salvos. Ellos debían entender qué hizo Cristo. Y ahí lo vemos nosotros con claridad. Vaya a Gálatas, capítulo 4. ¿Qué hizo Cristo? Se dio por nuestros pecados. Se dio para que pudiéramos tener salvación. ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Por qué Cristo murió? Responda ahora mismo. Responda en su corazón, no lo diga en voz alta. Piense, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Y si tu respuesta es porque no había otra manera de ser salvo, entonces te tengo que decir que no tienes nada que añadir a tu salvación. No hay una obra que te haga más hermoso delante de tu Señor. Lo único que te hace hermoso delante de tu Señor es que Cristo murió por tus pecados y a eso tienes que aferrarte, a tu buen Señor. No importa en qué estado estabas anoche, arrepiéntete. Y Él te puede volver a levantar de ahí. Él te puede dar una segunda oportunidad de nuevo. Porque ni tu santificación, ni tu justificación depende de tus buenas obras, sino de Cristo. Así que corre a Cristo, arrodíllate delante de Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Mis hermanos, versículo 4, final. Conforme, todo esto ocurre ¿cómo? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No hay nada que pase que no haya sido determinado por Dios el Padre. Nuestro Dios y Padre está al control de cada asunto en nuestra vida y nuestro Dios y Padre estaba al control de que Cristo era la única vía para nosotros poder ser salvos. No hay otra manera de nosotros ser salvos. Hay algo que nos enseña este versículo 4 y quizás no lo vemos con tanta claridad con una primera leída. Y es que nos recuerda la cercanía del Padre con sus hijos. Nosotros tenemos un Padre que está pendiente de nosotros y tenemos un Padre al cual nos podemos acercar en cada situación y en cada necesidad y en cada precariedad que tenemos. Porque es un Padre que Él está dispuesto a responder, a cuidarnos. Y tú estás ahí siendo tentado. Tú sientes que hay un círculo de fuego cerca de ti. No estoy hablando en sentido literal, ni estoy hablando de una visión, sino estoy hablando metafóricamente, que tú ves que el pecado te está casi rozando. Recuerda que puedes ir en oración delante del Padre, pedirle por los méritos del Hijo, que su Espíritu Santo te traiga de vuelta a Él, que te quite tu vista porque tú quieres seguir viendo, pero Él te puede regenerar completamente, Él te puede santificar para su gloria. Mis hermanos, vivamos para la gloria de Dios, consciente de que Dios está al control de todo lo que nos pasa, de que todo lo que nos pasa está dentro de su plan soberano y ha ocurrido conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 5 y por último, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué es lo que pasa aquí en este versículo 5? ¿Qué nos recuerda este saludo? Que la gloria es solo ¿para quién? Para Dios. Cuando una persona obra aparte de la fe en Cristo, ¿quién se lleva la gloria? ¿Dios o la persona? Cuando es fe en Cristo más buenas obras para ser justificado, y cuando tú hagas todo eso, ¿cómo tú te sientes? Lo hice. He did it. Lo conseguí. Ahí estoy. Eso es mejor. Pero cuando a ti te dicen que es solo Cristo, eso te humilla. Y hagas lo que hagas, ¿para quién tú lo estás haciendo ahora? Para la gloria de Dios. Y tú lo haces, ¿y quién se lleva la gloria? El Padre. Y tú lo haces, ¿y quién se lleva la gloria? El Hijo. Y tú estás ahí, pero a ti no te importa, porque tú sabes de dónde te salvó. Tú sabes en la situación que tú estabas cuando Él te rescató. A ti no te importa darle la gloria al Señor. Si todo lo anterior dicho es verdad, que lo es, por supuesto que es verdad, solo Dios merece toda la estimación, la honra y la alabanza. Nadie más la merece. Ahora vamos a ver que en las cartas de Pablo siempre hay un tipo de reconocimiento, hay algo que destacar. Cuando Pablo le escribe una carta a una de las iglesias, él siempre reconoce algo. Cuando le escribe a los romanos, escuche lo que le dice. Le dice que agradece porque su fe se divulga por todo el mundo. Cuando le escribe a los corintios le dice y les agradece por su llenura de dones por la gracia de Dios. Les recuerda que los dones que tienes es por qué? Por la gracia de Dios, pero wow, cuántos dones y cuántas cosas ustedes pueden hacer con estos dones. Le doy gracias al Señor por eso.
Cuando le escribe a los Efesios le dice que da gracias por su fe y amor. Cuando le escribe a los Filipenses le dice que le da gracias a Dios por la comunión de los filipenses en el Evangelio. Qué bonito eso, ¿eh? Gracias por su común unión en el Evangelio. Cuando le escribe a los Colosenses, como era una carta circular, igual que los Efesios, le da gracias por su fe y amor. Y cuando le escribe a los Tesalonicenses, me encantó esta, le dice que da gracias, qué lindo si el Señor nos escribiera esta carta a nosotros, palabra de vida. Y le dice que le da gracias por su fe, amor y su constancia en el Señor. Y de pronto hay una carta ahí del Señor que no va a pasar. Y aquí está la revelación completa. Pero donde el Señor nos está diciendo que somos una iglesia que nos hemos mantenido fieles y constantes. Ahora, cuando nosotros llegamos a Gálatas, al capítulo 5, ¿saben lo que pasa? Y usted salta al versículo 6 y sigue leyendo. No hay agradecimiento para los Gálatas. A la iglesia de los Gálatas, Pablo no les agradece nada. Porque no es el momento para agradecer. No es el momento de inventarse algo para poder agradecer, sino que es el momento de una reprensión inmediata, y esto nos indica la seriedad de lo que está pasando aquí en esta carta de los Gálatas. Esto nos enseña lo que estos falsos maestros estaban haciendo. Estos falsos maestros estaban demeritando al apóstol Pablo para destacarse ellos mismos en lo que iban predicando, un evangelio que era un evangelio falso, era un evangelio que no existía, porque era un evangelio que tenía que añadirle a la obra de Cristo. Y Pablo tiene que tratar esto con tanta seriedad que no hay tiempo para darle un falso agradecimiento, porque en realidad él está molesto de parte del Señor por su pecado. Pablo no está molesto con los Gálatas, Pablo está molesto con lo que está pasando, y Pablo entiende que tiene que reprenderlo y tiene que darle frente a los falsos maestros y tiene que corregir esa situación. Estas son el tipo de situaciones, y los que han sido pastores o quizás hasta como padres, ustedes puedan entender esta analogía, que uno tiene su calendario, uno tiene su horario, el martes voy a hacer esto, el miércoles esto, el jueves esto, el viernes esto, y cuando a ti te llega esta situación tú tienes que parar todas. Todas las cartas que estaban ahí para ser escritas, para ser enviadas, todas tienen que pararse, porque en este momento hay que enviar la carta a los Gálatas, porque es peligroso lo que los Gálatas están pasando. Nosotros debemos recordar el versículo 4, que hizo Cristo para que ellos pudieran tener salvación. Ellos debían recordar eso. Cristo murió por sus pecados. Ellos deberían estar alabando a Dios por este regalo tan grande que se llama Cristo Jesús. Visita que nos acompaña, te pregunto, ¿habías escuchado alguna vez el mensaje de la salvación solo a través de Cristo? Si no lo habías hecho, hoy te estamos diciendo que aunque tú vayas a un lugar a pie, aunque tú camines de rodillas por el piso, aunque tú vayas a confesarte muchas veces, aunque te des latigazo, aunque pagues dinero, nada de eso te puede hacer salvo. La única manera de ser salvo es ir de rodillas. Tú solo, no tienes que hacerlo aquí ahora, en tu casa, delante del Señor, arrepentirte de tus pecados y decirle a tu Señor que tú no sabes todo, que tú no entiendes todo, pero que tú crees en Cristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Ese es el único camino de salvación. ¿Cuál será tu respuesta a ese mensaje? Visita que nos acompaña. ¿Qué le vas a decir al Señor? Hermanos que estamos aquí, les recordamos una vez más que ya no tenemos apóstoles. Ya no tenemos ese tipo de liderazgo en las iglesias. Como le decíamos al principio, ahora tenemos iglesias instaladas con sus pastores oficiales. El día que no queramos ningún liderazgo espiritual sobre nosotros, estaremos en el mismo camino que los Gálatas. El día que usted diga, nosotros no necesitamos pastores en la iglesia que usted esté, ya sea esto o otra, o usted está en la misma situación en la que se encontraban los Gálatas. Los pastores no son superiores a los hermanos, pero en cuanto a los asuntos de doctrina, disciplina, visión, combatir la herejía, han sido designados por la iglesia para liderarle. Debemos respetarles, amarles y escucharles con humildad, aun cuando no estemos de acuerdo con ellos. Podemos expresar lo que pensamos, pero recordar que han sido los pastores designados por el Señor. Hay momentos que uno, lastimosamente, estoy yo solo hoy aquí como pastor, está el pastor Mario, pero él se va a la plantación. Ojalá hubiéramos 10 pastores ahora mismo y me sería más fácil decirle lo que les quiero decir, pero se lo tengo que decir de todas maneras. Nosotros somos los pastores de la iglesia, nosotros no somos superiores a ustedes.
Nosotros somos creyentes igual que ustedes, con la única diferencia que nuestra tarea que nos ha sido dada es la tarea de pastorear. Pero hay momentos oficiales, hay momentos específicos que tanto yo como otro pastor que hay en el futuro, nosotros debemos respetar la autoridad de los pastores. En Latinoamérica, yo sé que se ha hecho mucha idolatría de los pastores. Y hay personas que yo me imagino que casi le prenden velitas a los pastores. Pero ¿cuál es el otro extremo? Es el otro extremo de este mundo que no quiere una autoridad sobre él. Nadie quiere una autoridad. Nadie quiere a alguien que se siente con él y diga, mira, así dice el Señor, mira lo que dice la palabra del Señor. Nosotros queremos vivir sin nadie. Entonces caemos en el otro extremo, donde irrespetamos a los pastores, donde ni en momentos específicos, como una consejería, como una disciplina bíblica, los escuchamos con respeto y con paciencia, que son los pastores que nosotros aceptamos como iglesia y que nosotros aceptamos estar bajo su liderazgo. Y a veces o vamos al extremo de canonizar al pastor, lo cual es incorrecto, o vamos al extremo de nunca ver al pastor como pastor. A veces creemos que para un pastor ser nuestro pastor tiene que tener 80 años, estar lleno de canas, tener un doctorado en no sé qué cosa o una maestría en no sé qué. Los pastores son las personas que la iglesia escogió como pastores y cuando estén ejerciendo su oficio, nosotros debemos respetarlos como pastores y aceptarlos como pastores. Cuando estemos en un contexto de amistad, son nuestros amigos. No tienes que estar en medio de un juego de fútbol. Pastor, pásame la pelota. Quizás te sabes el nombre y lo dice. Pero hay ocasiones en que debemos entender. Yo espero, siempre las ilustraciones son difíciles de llevar, pero espero que los que estén interpretando en el corazón podamos interpretar lo que estamos diciendo. Si de verdad nosotros lo que no queremos ninguna autoridad sobre nosotros, o si de verdad nosotros quizás estamos cayendo en el otro extremo de canonizar a algunos de los pastores. Hay tiempo, mis hermanos, y esto es para todos, hermanos. Hay tiempo para jugar, hay tiempo para reír, hay tiempo para bonchar, pero hay ocasiones que el mejor bien que podemos hacerle a nuestros hermanos es amarles tanto que tratamos con la mayor seriedad posible la desviación que están presentando para ellos, para su familia y para la iglesia. Amada iglesia, no nos olvidemos de la gracia de Dios. Vamos a empezar esta serie, no te olvides de la gracia del Señor. Si tú estás ahí en pecado, arrepiéntete y recuerda la gracia de Dios. Si tú vas a pecar, recuerda la gracia del Señor. Si tú estás tratando de ser salvo por tus propios esfuerzos, descansa de una vez por todas en la gracia del Señor. No lo vas a conseguir, ser justificado o ser santo por tus propios esfuerzos. Necesitas la obra de Dios en tu vida. No nos olvidemos de la paz de Dios. Hermanos que están luchando con su estatus migratorio ahora mismo en Estados Unidos, recuerda que en Dios tienes un lugar al cual ir y descansar y tener paz en tu corazón. Como tu corazón es un corazón ansioso, van a llegar de nuevo las crisis de ansiedad, las crisis de preocupación, pero recuerda a dónde puedes ir a recuperar de nuevo tu paz. Mis hermanos, ¿cuántas veces en el día te encuentras dándole gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida? Versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y dice, amén, que así sea. ¿Cuántas veces en el día te encuentras allí? En esta semana pude ir a visitar al hermano Roberto Mayea y estábamos allí visitándole. Y es difícil hablar con una persona que está pronto a partir con el Señor. Puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar un año, puede durar 10 años. Es una situación que no se sabe lo que va a pasar. Como toda persona que se encuentra en esa situación, yo no digo que sea el caso de él, pero por tu corazón empiezan a pasar muchas cosas. Y aún tú sigues creyendo en Dios, tú sigues arrepintiendo de tus pecados, tú vas a ser salvo, pero pierdes de vista cosas que sí puedes hacer en tu situación, como mirar la luz del día y darle gracias al Señor. Pasar por el lado de las plantas, olerlas y darle gracias al Señor. Coger la comida que te estás comiendo, que aquí en Estados Unidos la mayoría de las veces comemos en piloto automático, o comemos caminando, o fregando, o vamos ahí trabajando en los papeles y vamos comiendo, y se nos olvida a veces detenernos, aunque sea una vez, y que la comida entre en la boca así, y empezar a masticarla. No coman mucho para que no engorden, pero ¿saben lo que les quiero decir? Y que tú empieces, y gracias Señor por esta comida X que me gusta tanto. Gracias por este juguito que me estoy tomando, qué bueno Señor. Un beso de tu esposa en la cara, un beso de tu esposo, un abrazo de tus hijos. En estos días mi esposa me leí un libro de la maternidad. A mí me gusta mucho que ella me lea esos libros. Y cuando me leí este libro,
nos recordaba la autora cómo a veces estamos tan ahí cargados con los niños que los dejamos de disfrutar. Estamos en piloto automático, el baño, la comida, dormirlo, y se nos olvida que van a crecer así, se nos van a ir de la casa y pasamos de disfrutarlo. Mis hermanos, ¿dónde quiero llegar? Tenemos tantas razones para pararnos en el día y decirle, gracias Señor, gloria a ti Señor, porque llegué con bien y pude parquear aquí en el parqueo. Gracias porque ya voy a ver a mi familia, gracias porque ya me voy a bañar, gracias porque ya voy a comer. Algunos que saben de lo que estoy hablando. Gracias, gracias, gracias. Hay tantas cosas, pero a veces estamos tan centrados en lo negativo, estamos en el punto negro, en el medio de la hoja blanca, estamos en el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, que nos olvidamos que Cristo murió por nosotros y eso es suficiente, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Les dejo con esta frase y con otra más de un autor desconocido. La primera es de Paul David Tripp, y Paul David Tripp dice, la ley de Dios es excelente en cuanto a exponer el pecado. Es una guía maravillosa para saber cómo fuiste diseñado para vivir. Pero la ley no tiene poder para vencer el pecado ni liberarte de él. Piensen en eso, la ley no tiene poder para vencer el pecado. No puede. El único que puede vencer el pecado es la gracia de Cristo. La ley no tiene poder para liberarte del pecado. Solo la gracia de Cristo te va a hacer liberarte del pecado, que debes liberarte. No estamos haciendo un llamado aquí a vivir en pecado, pero es solo por gracia. Y termino con esta frase para orar. El pecado debe ser tratado con seriedad, única y exclusivamente con el Evangelio de Cristo, que es el único capaz de justificarnos y santificarnos ante Dios. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por Juan. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, por cómo llegó a nosotros. Gracias por Julianillo. Gracias por todos, Dios, los que han estado ahí en la historia para que ahora podamos tener esta Biblia aquí en las manos. Gracias, Dios, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. Gracias porque Cristo murió por nuestros pecados, Señor. Mi Padre, yo te pido que seas ahí derramando paz en mis hermanos, Señor. Yo te pido que seas ahí ayudándonos a entender tu gracia, que es la única que nos va a sacar de estos pecados con los que estamos luchando. Ayúdanos a entender, Dios, que solo a través de Cristo vamos a ser justificados y salvos, pero solo a través de Cristo y de esa gracia es que vamos a ser santificados, mirando la ley de una manera positiva, Señor. Ayúdanos a amar tu ley, Señor, pero entendiendo tu gracia, Señor. Ayúdanos a amar tus preceptos, Señor, pero sabiendo que por cumplirlos no vamos a ser salvos, Señor. Asístenos en la dureza del corazón. Muy buen Dios, Señor, para el bien de los matrimonios y para el bien de la iglesia, te pido que seas con el temor al hombre, Señor. Que sea el Evangelio dándonos el valor y el amor que necesitamos, Señor, para sentarnos a tener las conversaciones que tengamos que tener con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, aquí en la iglesia, los líderes, las personas que atienden algún equipo, Señor. Que podamos con mucho amor, Dios, con mucha paciencia, como tú nos las tienes a nosotros, decir lo que tengamos que decir. Siendo afables, preocupándonos por ellos de corazón, no con legalismo, Señor. No sintiéndonos superiores, no sintiendo que nos están faltando, que nos están tomando el pelo, sino para tu gloria y para tu bien, Dios. Descansamos en ti. Darnos un buen descanso en esta tarde, que podamos ahí seguir compartiendo con hermanos, abrir tu palabra, orar, cantar canciones, los que van a su casa y no van a compartir con ningún hermano, que también todavía están a tiempo de leer tu palabra, de tomar una buena siesta, de compartir entre ellos, de reírse, de disfrutar del aire, de ir a caminar a un parque y recordar cómo tú creaste todas esas planticas, esas cosas ahí en el parque, Señor, y disfrutarte, Dios. Ayúdanos a disfrutarte más. Perdona nuestras faltas y pecados. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, mi hermano.